Muchas bendiciones del Dios Todopoderoso en este día. Una vez más, quiero compartir la palabra de Dios y el tema que le traigo hoy es un tema vinculado con lo que es el orden y la decencia en la iglesia. La decencia tiene que ver con lo que es los aspectos vinculados con el orden, con lo que es la moral, con lo que es la ética, con lo que es la organización y un buen desenvolvimiento, aspectos y valores que son como el respeto, la solidaridad, el amor, la paz, el sosiego, etcétera, la armonía, que deben ser tomados en cuenta para que haya un buen equilibrio de lo que es la paz y la organización en la organización, en el cuerpo de Cristo. El tema que le quiero poner como tema este pequeño estudio es la ética ministerial versus el desorden. La ética ministerial versus el desorden. Vamos a utilizar como texto base el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 29 al 33. Primera Corintios 14, versículo 29 al 33. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el apóstol San Pablo. Este fue un mensaje que el apóstol San Pablo le dio a los corintios, puesto que había problemas a lo interno de las congregaciones, había falta de orden, había falta de organización, de prudencia, de entendimiento y de sabiduría espiritual. Y él pudo observarlo y el Señor le dio estas palabras para que la escribiese, para que le enviara cartas a ellos de amonestación, de corrección, para que pudieran edificarse, para que sean edificados. Él pudo escribir muchas cosas, pero vamos a darle lectura rápidamente. 1 Corintios 14, 29 dice: en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Palabra de Dios. Pablo está siendo un tanto enfático aquí a los corintios, como repito, que pudo observar por el discernimiento, la madurez y la capacidad que Dios le dio, la falta de orden y organización, que estaba trayendo como consecuencia una falta de paz a lo interno y estaba creando quizás alguna división. Y él le dice a ellos: Dios te desorden, y a lo interno de la congregación, y dijo: miren, los profetas hablen 2 o 3. Muchas veces yo veo que cuando hay grandes concentraciones evangelísticas, y eso es algo muy personal, pero puedo referirme a lo que la Biblia está hablando aquí. El apóstol San Pablo escribió. Dice que los profetas hablen 2 o 3. No creo que hay 50 profetas o 40 profetas ministrando al mismo tiempo. No creo en eso. Pablo está hablando de un nombre y por algo Dios le reveló esto al apóstol San Pablo. Esto es una consideración muy personal relacionado con lo que está diciendo la Sagrada Escritura aquí en la carta que escribió el apóstol San Pablo a los Corintios. Dice: los profetas hablen 2 o 3. He visto muchos ministros que le piden a los colaboradores, de su ministerio: los hermanos que andan conmigo pasen y ayúdenme a impartir la palabra de Dios. Y todos comienzan a administrar, a impartir. Entonces yo veo que hay un orden. No creo en que Dios, tú estés siendo usado en el altar y de repente alguien te interrumpa sin la debida prudencia, sin la debida información previa de que Dios te ha revelado algo para que Él te cede el espacio y tú comiences a impartir. No creo en eso. Yo creo que hay un orden, hay una organización y hay unos protocolos y unos principios normativos que deben seguirse para que reine la paz, para que se entienda que Dios es quien está dirigiendo y guiándolos a todos. Entonces, para que no tiente Satanás, no puede darse lugar al diablo por la falta de sabiduría y prudencia. Aquí dice: hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, cuando alguien va hablando, está impartiendo y está soltando una palabra profética, una palabra de profecía de parte de Dios, el espíritu de profecía está en acción en la congregación, yo entiendo que aquellas personas o la misma congregación va a traer como colación y va a hacer un juicio o una valoración de lo que si efectivamente esos ministros están hablando hoy de parte de Dios o no, porque la persona es la quien sabe lo que hay en el interior de su corazón y lo que ha hecho y cómo está delante de Dios. Y si Dios le está hablando a través del vaso que está utilizando, pues él se encargará de hacer el juicio. Bien, eso por un lado. Por el otro dice que si el primero le fuera revelado, dice que si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Pero ¿cómo se hace esto? Yo voy a interrumpir el que está hablando y de repente yo voy a impartir como
sin orden y hacer cosas sin la debida información, sin informarle al que está ministrando en el altar. Yo entiendo que hay un orden. Tú debes informarle al pastor, a los ministros, a los diáconos: mira, el Espíritu Santo me está dando una palabra, dígale por favor al hermano cuando él termine que yo quiero impartir una palabra, porque siento del Espíritu impartir una palabra a tal o cual hermano. Está todo bien. Lo que yo no veo correcto es que tú comiences a impartir e interrumpir al que está hablando en un momento, porque ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que el primero que está hablando calle y cédale el espacio al segundo. Calle el primero. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, pero no un desorden, porque si todos los comienzan a profetizar al mismo tiempo, no dirán que estamos locos. Entonces, esa es una falta de orden, una falta de organización, de prudencia y de sabiduría hacer estas cosas. Lo he visto en las congregaciones y eso es una falta de madurez, una falta de formación a los creyentes. Dice, para que todos sean exhortados. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa esto? No es que nosotros debemos estar sujetos, no es que el Espíritu Santo se va a sujetar a nosotros, jamás. Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, a través de quien Él quiera, porque la revelación de la palabra está por encima de los dones que Él nos ha dado a nosotros. La revelación de la palabra está por encima de los mantos incluso que Él nos ha puesto a nosotros. Y cuando Él interrumpe la reunión, cuando Él interrumpe y dice, quiero ministrar a fulano a través de quien yo quiera, Él lo hace porque Él es Dios y sabe quién está preparado y quién no. Pero hay que tener un cuidado, hay que tener una prudencia y saberse dirigir y guiar por el Espíritu Santo, siempre haciendo uso de lo que es la prudencia y la ética ministerial. Digo esto porque es la Biblia que lo está diciendo. Dice que el espíritu, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo debo sujetar mi espíritu, yo debo sujetar mis sentimientos, mis emociones y mi pensamiento a lo que es la guianza del Espíritu Santo. Yo debo sujetarme a lo que Dios está haciendo y quiere hacer en medio de la congregación. Porque no es que al hermano que está siendo tocado por el Espíritu se le cuarta el derecho de que Dios lo use. No, no es eso. Lo que pasa es que debe hacerse todo decentemente y en orden, como dice el apóstol San Pablo, para que no tiente Satanás, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Dice aquí además en 1 Corintios 14, 37 al 40, sigue hablándole el apóstol San Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No eran palabras del apóstol San Pablo. Lo que Pablo le estaba escribiendo a los corintios era Dios que se lo estaba diciendo, era el Señor que se lo estaba ministrando para que aprendan a tener orden y a tener organización en medio de sus reuniones, cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de ellos. Pero dice el apóstol San Pablo, sigue agregando: más el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Como llevo muchas veces en las reuniones, todos comienzan a hablar en lengua, pero sin embargo cuando tú te pones a analizar, nadie tiene la interpretación de esa lengua. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás hablando con Dios, tú estás hablando en lengua, tú estás en una intimidad, cuando tú estás hablando de un misterio, pero muchas veces esos misterios son revelados y necesariamente hay alguien que tiene que interpretarlo. Si no tiene ninguna revelación, pues cállate la boca, porque estamos hablando de un orden que Dios ha establecido y que ese orden Dios no desautoriza a las mismas autoridades que Él puso a administrar en el altar. Dios no pasa por alto la acción de sus instrumentos que Él tiene en el plano espiritual y legal establecido en la iglesia. Si tú te pones a pasarle por alto al instrumento, si tú te pones a pasarle por alto al pastor, a los líderes que están ahí, tú vas a tener problemas, porque por algo el que está arriba fue porque fue autorizado y previamente se le dio la oportunidad para que predicara, para que ministrara. Entonces tú no puedes ir a interrumpirlo de manera alegre. Tú debes primero utilizar el protocolo, utilizar utilizar los, como nosotros decimos, utilizar los medios idóneos, la prudencia, la sabiduría, ¿verdad? Para que tú puedas impartir la palabra que Dios está dando, para que tú también puedas participar administrando la palabra del Señor. Aquí en mi nota tengo: en la iglesia, los hermanos creemos que todos los miembros del cuerpo de Cristo son responsables de la autodisciplina, el crecimiento y el mantenimiento, porque todos representamos la fuerza del cuerpo. 1 Corintios 12, 14, 26. Entonces, cada quien es responsable de autodisciplinarse, de tener el conocimiento, la revelación y la madurez necesaria, buscar ese conocimiento, ese discernimiento espiritual para que pueda edificar a los demás. Si no está capacitado, si no tiene esa formación, si no está en las condiciones óptimas para llevar una palabra de edificación, yo le exhorto que mejor se calle, porque eso es lo que puede traer confusión en algún momento. Aquí tengo un minuto. Dice: también entendemos que cuando los individuos son convocados y aceptan la responsabilidad del liderazgo ministerial, están
en la condición de dos cosas. Primero, de exigir cuáles son sus derechos, pero también en el deber de cumplir con las obligaciones que la palabra dice que deben cumplir. Si no cumplen con eso, pues entonces hay un problema en sus vidas y en sus ministerios. Por eso es que el orden es uno de los principios extraordinarios para que la iglesia pueda caminar en madurez, en amor y en sabiduría. También podemos entender en esto que para nosotros poder exhibir lo que es la vocación espiritual con la que hemos sido llamados, tenemos que tener el crecimiento, repito, tenemos que tener la habilidad, tenemos que tener la formación, la integridad y el compromiso, como el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 10. Para exhibir estos valores espirituales, morales y éticos que son ejemplares y desafiantes en la comunidad, debemos someternos a los principios del orden, de la decencia, de la responsabilidad, que son principios éticos y morales, según Gálatas 5, 16, 22 y 26. Rendir cuentas, debemos rendir cuentas a otros en el cuerpo de Cristo. Colosenses 3, 12 al 13 y 1 de Pedro 5, 2 al 4 habla de todas estas cosas. Reconociendo entonces la importancia de que nosotros tenemos un código ético que la palabra de Dios lo establece, de conducta que deben ser observadas y puestas en práctica para que tengamos un buen orden y una organización a lo interno de la congregación, de la iglesia, de la organización o del grupo, para que haya paz, para que haya una buena gobernanza, para que hayan buenas estrategias y procesos para tratar las quejas, también las quejas de las malas conductas éticas de los hermanos. Hay ocasiones cuando se producen rupturas por el incumplimiento de las normas de los acuerdos que hacemos como organización, y es ahí entonces donde vienen la desavenencia, ahí es donde vienen las reclamaciones, y los hermanos deben ser confrontados, claro, como dice la palabra en uno de los proverbios, que con misericordia y verdad se corrige en los errores o el pecado, pero hace falta entonces que se tenga verdadera humildad para recibir la corrección del hermano, que le ha sido dada la revelación, que le ha sido dado el conocimiento y la palabra de justicia, la palabra de sabiduría en el momento. Entonces, es un grave error. Oiga lo que dice aquí, por ejemplo, el apóstol San Pablo, refiriéndose aquí a los corintios. Este es un texto muy extenso, pero voy a tratar de darle lectura un poquito rápido. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, dice Pablo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a las manos, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, como le dije ahorita, para que no haya desavenencia, para que no haya conflictos, porque Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como veía yo en un mensaje de un ministro internacional, que él exhortaba y daba una palabra de aliento, de gozo a una hermana, y ella se gozaba bastante y el Espíritu Santo la sacudió. Dice él, si los hermanos, cuando al ver una hermana que se está gozando no se gozan, es porque realmente efectivamente tienen en su corazón, no tienen el interés de que no hay amor en ellos para gozarse conjuntamente. La Biblia dice gozar con lo que se gozan y llorar con lo que lloran. Entonces, cuando se pierde la esencia, se puede manifestar todo eso, la falta de paz, de gozo, de amabilidad, qué sé yo. La virtud del amor es la esencia, es lo que caracteriza a la verdadera imagen de un hermano.
Dice aquí en 1 Timoteo 4, 6 al 10. Eso es Pablo. Dice, diciendo a Timoteo, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, dice él. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y sigue diciendo, aquí a los que creen y toman la grey del Señor, la iglesia, y creen dueños y señores, no tienen humildad, no tienen amor, tienen una misma característica y un sistema de gobernanza igual a los líderes impíos del mundo. Este es un consejo. 1 de Pedro 5, 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío. Repito esa palabra, no como teniendo señorío. Hay muchos que se caracterizan ya como si ellos fueran los jefes tuyos, y te dan una pela y te hablan de manera áspera, como que, bueno, pero ya no son líderes, son jefes, ya no son siervos, son jefes. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El verdadero ejemplo del servicio es el que dio Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 de Pedro 5. Entonces, analizando ya a lo que es la ética ministerial, el tema que le puse fue la ética ministerial versus la confusión. ¿Qué es la ética ministerial? La ética ministerial proviene de la palabra, del vocablo griego que se define como carácter. Ética es la parte de la filosofía que trata de la valorización moral de los actos humanos. Es un conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas. Es la ciencia de la moralidad, entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto o incorrecto. Cuando os reunís, como dice Pablo, que los demás juzguen. O sea, la gente siempre va a tener una tendencia de ir observando, de ir captando, o sea, todo lo bueno y lo malo que tú hagas, incluso cuando tú estés ministrando, impartiendo la palabra de justicia. Y siempre lo he dicho, que un mensaje de la palabra de Dios será siempre un asunto de vida o muerte, porque con ella podemos derribar, con ella podemos destruir, con ella podemos matar y con ella podemos dar vida. Entonces hay que tener cuidado, ¿entiendes? Seguimos. Además, otro análisis dice que la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana, tal como está determinada por la conducta de Dios. Dije anteriormente que la conducta, hablamos de imagen y semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza de Dios está revelada en la palabra, para que nosotros las aprendamos y las pongamos en práctica. Y yo digo que revelación, como alguien dijo, es la expresión de la mente de Dios. Es la expresión de la mente de Dios en la nuestra. Y cuando hablamos de expresión de la mente de Dios, necesariamente tenemos que revisar la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, que es la que nos ilumina, la que nos capacita, la que nos enseña cómo conducirnos en nuestra vida. Entonces, revelación es la expresión de la mente de Dios en la nuestra para que hagamos su voluntad, no la nuestra. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos que la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana, tal como está determinada por la conducta de Dios, estamos hablando de imagen y semejanza de Dios en nuestra vida. Cuando nos reflejamos la imagen de Dios, la semejanza de Dios en nuestra vida, estamos reflejando una imagen incorrecta, estamos reflejando nuestro propio yo, estamos reflejando nuestra propia voluntad y nuestra propia filosofía y liderazgo, no el que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo digo que los dones Dios no los puso en nuestra vida, los dones, el ministerio, pero yo creo que la impartición del Espíritu Santo, la revelación de la palabra, está por encima del ministerio y de los dones que Él puso en nuestra vida, puesto que la acción del Espíritu Santo es la que de alguna manera es soberana de Dios. La acción del Espíritu Santo está emparentada con la soberanía de Dios, y Él puede hacer como Él quiera, repito, con donde Él quiera, usar a quien quiera y como Él quiera, pero no con la acción de muchas veces que nosotros tomamos para hacer esa supuesta acción del Espíritu Santo sin utilizar los protocolos, sin utilizar
la prudencia y la sabiduría para que podamos a operar de manera correcta, de manera sabia y con la verdadera paz, que es la que va a traer edificación a la vida de los demás. Entonces, seguimos analizando aquí que personas en un total desorden en las congregaciones, no saben lo que es la decencia, no observan las normas morales de lo que las normas morales socialmente establecidas y viven trascendiendo las esferas, rompiendo los límites de lo que es el orden, de lo que es la buena costumbre, en el aspecto de lo que es el respeto, en la buena organización, el orden establecido. Entonces, cuando tú ves a un creyente rompiendo esos límites porque le hace falta formación o perdió de vista lo que es la sabiduría, la prudencia y el amor de Dios. Yo creo que Dios no es un Dios de confusión, así como dijo el apóstol San Pablo. Es el deseo de Dios que nosotros nos adentremos, que nos aboquemos a buscar esos conocimientos y esa sabiduría espiritual que es la que nos va a nosotros a edificar y nos va a proyectar para que nos edifiquemos en amor. Si algo yo hago que no trae como consecuencia no trae como consecuencia a impartir el amor de Dios en medio de la congregación, pues yo mejor me callo, yo mejor dejo eso, ¿entiendes? Mejor dejo eso. Entonces, la palabra profética más segura, repito, es la palabra revelada, y ellas nos enseñan a conducirnos no solamente en el diario vivir, nos enseñan a conducirnos no solamente en nuestro trabajo, en la universidad, sino también que nos enseñan a conducirnos en la casa de Dios, a impartir la palabra de Dios. Nosotros yo grababa un tema que se llama los niveles de impartición que me dio el Espíritu Santo. Y ahí yo aprendí que del Espíritu Santo que hay 20 niveles de imparticiones que podemos aprender y con él podemos edificar a la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de decir, Dios me dijo, o el Señor me está diciendo que te diga, pero no estamos viendo el orden que Él estableció. Vemos un rompimiento del orden establecido en las Sagradas Escrituras y hacemos uso del don de manera incorrecta. Entonces ahí cuando vemos que Satanás se mete, porque Satanás también puede utilizar los dones. Satanás falsifica los dones. El único don, la única virtud que Satanás no puede falsificar es la virtud del amor. La Biblia dice que si tú tienes la capacidad de operar en los dones espirituales que has recibido y tú no tienes esa esencia, la capacidad de influir en los demás a través del amor de Dios en tu corazón, a través del orden, a través de la paz, de la sensibilidad, de la armonía, del gozo, pues entonces dice que tú no eres nada. Eso me está diciendo a mí que habrán personas que van a utilizar los dones de manera incorrecta, que ellos serán simple puentes y que en un momento hoy lo puede estar usando Dios, pero que en cualquier momento lo puede estar usando el enemigo porque perdieron de vista el amor de Dios. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas y por eso quise ampliar y buscar un poquito de escudriñar sobre lo que es el orden, lo que es la organización, lo que es la ética ministerial, que muchas veces veo que la han roto en las congregaciones. He visto que han avergonzado a muchos ministros y han hecho cosas incorrectas. Alguien dijo que si alguien está en error o ha cometido algún error en el altar, dijo, yo no le quito el micrófono, yo espero que él termine, lo bajo, después que él baja, lo llamo, digo, hermano, mire, usted cometió tal acción, no es correcto que usted dijera tal o cual cosa. Pero tú agarrar e interrumpir un ministro en plena acción es aún peor. Pero yo creo que Dios no es la voluntad de Dios avergonzar a nadie públicamente. La Biblia dice que antes de Dios avergonzar a alguien de manera reiterada, Él lo llama aparte. Para eso están los hermanos. La palabra dice que tú llámalo aparte. Así que el hermano que fallare, que pecare contra ti, llámalo tú y él estando solo y busca testigos. Si él obedeciera esa palabra, pues si lo habrá ganado a tu hermano. Pero si él no te escuchare, pues busca 1, 2 o 3 testigos y llévenlo a los ancianos. Si escucha a los ancianos y no escucha a los ancianos, pues ténganlo por gentil y publicano. Yo creo que hay un orden, hay unos protocolos establecidos en la iglesia que nosotros debemos observarlo para no caer en el error de tratar de ser los directores de la orquesta y tratar de exhibirnos como que si nosotros somos dioses. Entonces eso es un gran problema. Quise grabar este mensaje esperando que este mensaje, valga la redundancia, pueda edificar a alguien y que salga de los errores y que podamos edificarnos en amor. Así que será hasta una próxima entrega en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga mucho. Shalom.